Apocalipsis en el capítulo 2, busquen su palabra, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8. Vamos a estar leyendo esta noche. Bienvenido cada uno, ¿verdad? De mis hermanos, de nuestras hermanas, de los que nos visitan esta noche. Amén. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8. Amén. Y la palabra del Señor la leemos como está escrita para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, esta noche te agradecemos por la palabra que hemos leído, Señor. Padre Santo, glorifícate, Padre, en medio de esta palabra, Señor, que sea tu voz hablando a través de mis labios, Señor. Solamente soy un instrumento. Tú eres el grande, tú eres el poderoso aquí, Señor amado. Haz que esta palabra, Señor, penetre al corazón, Señor, que caiga, Señor, en buena tierra, Señor, que produzca, Señor, ese fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, y que esta palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada, Señor amado, y que no regrese atrás vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate en medio de la palabra, y a ti, Señor, solo a ti te daremos toda la gloria, toda la honra, el poder, porque solo a ti te pertenece, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Puede sentarse, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dios es grande, Dios es poderoso. Amén. Tengo el tema para esta noche: fiel hasta la muerte. Amén. Fiel hasta la muerte. Bendito Rey de Gloria. Bendito el nombre del Señor. La palabra fiel significa, hermanos, ser confiable, firme e incondicional. Una persona fiel es alguien que es constante, comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Esa es una persona fiel. Así lo identifica, así lo puedo buscar. Usted puede buscar esa palabra, el significado, ¿verdad? Y le va a dar eso. Eso es lo que significa ser fiel. Y el tema decía, es fiel hasta la muerte. Escuchaba la historia que el evangelista Josué Irión contaba, una historia bien preciosa, hermanos. Estos eran 40 hombres de Dios que fueron sometidos, fueron secuestrados o fueron agarrados en Alemania. Eso ocurrió como por el año 1946, unos años después de la Segunda Guerra Mundial. Había una persecución a los siervos de Dios. Eran comunistas en Alemania, los atraparon 40 hombres de Dios y los amenazaron con fusilarlos. Y dice la historia, ¿verdad? Lo cuenta él. A esos 40 hombres les dijeron en la noche: el día de mañana ustedes van a morir, así es que alístense para morir. Era una noche fría, estaba la temperatura a 40 grados bajo cero. Y cuando era las 3 de la madrugada los sacaron afuera, y usted se imaginará, una temperatura 40 grados bajo cero, estaba congelante. Y les dijeron, ellos temblando, y les dijeron: ¿saben qué? No los vamos a fusilar. Ustedes se van a meter al río. Había un río, pero el río estaba congelado, su agua estaba fría. Y aquellos hombres
comenzaron a meterse de las manos, tomados de las manos, aquella agua fría. Y les decían, si ustedes niegan a Jesús, nosotros les vamos a salvar la vida. Pero ellos comenzaban a cantar una alabanza mientras se metían al río. Pero cuando habían pasado unos minutos, dice el hermano, uno de ellos comenzó a sentir lo duro de la muerte. Porque cuando el frío comienza a congelarse la vena que le va a hacer que su corazón bombee la sangre por su cuerpo, comenzó a sentir que sus latidos del corazón eran rápidos y dijo, no puedo, no voy a morir así. Y los demás le decían, no desistas, es solo un poquito, después de esto viene algo bueno para nosotros, es solo un momentito. Pero dice que uno de los comunistas le decían, ven, niega a Jesús y vente, salte. Y ese hombre dice que comenzó a salirse y los otros llorando le decían, no lo hagas, ¿por qué lo haces? Pero dice que mientras iba saliendo, uno de los hombres comenzó a mirarlo y comenzó a ver una corona. Y dijo, ¿qué es eso que veo tan brillante? Nunca había visto algo tan semejante a eso. Qué hermoso. Pero comenzó a ver que esa corona se iba saliendo de esa persona. Le había visto que su rostro estaba resplandeciente, pero al ir saliendo poco a poco del agua, comenzó a ver que su rostro era diferente. Y le dijo a aquel soldado comunista, ¿sabes qué? Vente, eres un cobarde, tú niegas a Jesús, pero yo voy a tomar tu lugar, porque ahora veo que esos otros que no han negado a Jesús están convencidos y yo quiero ver y sentir lo que ellos sienten. Fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo Jesús. Ese es Jesús hablándole, amado hermano, en lo que acabamos de leer en Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 8, un mensaje a la iglesia de Esmirna. Hay 7 iglesias y usted puede observar que a todas tienen un reproche, pero hay 2 iglesias que no hay nada que reclamarle. Una es Esmirna y la otra es Filadelfia. El Señor dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor se presenta ahí. Vemos quién es el que le manda la carta a Esmirna. Es aquel que dice que estuvo muerto, pero vivió. Ese es Jesús. De esa forma se identifica nuestro Dios. No hay nadie más. Los demás murieron y sus restos están por ahí. Pero nuestro Dios, al Dios que servimos, se levantó de la tumba y le dice, el postrero, el primero y el postrero. El primero y el postrero. Es manera de identificar a Jesús. Él es el primero y Él es el último. No hay otro como Él. Ese es el que le está mandando esa carta a esta iglesia de Esmirna, amados hermanos. Qué bello es ver eso de nuestro Dios. Amén. Esmirna, hermanos, era una ciudad importante en esta época. Y en esta actualidad sigue existiendo. Nada más que ahora es conocida como Izmir. Y es perteneciente a Turquía. Y es una ciudad bien importante. Segunda o tercera ciudad de Turquía en importancia en ese país. Así es que todavía sigue siendo importante. Y en aquella época era una ciudad rica. Tenía riquezas, hermanos. Pero había algo. Cuando a Esmirna se llegó a construir un templo romano, y los romanos demandaban adorar al emperador romano de esa época. Y vemos aquí, amados hermanos, que el Señor en un momento le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entonces, si Esmirna era una ciudad rica, ¿por qué esta iglesia estaba pobre? Era porque los habían marginado. Porque ellos no aceptaban adorar a otro que no fuera Dios. Porque ellos sabían en quién habían creído. A ellos les demandaban adorar al emperador romano y la iglesia dijo no.
Al decir no, eran marginados, los corrían de sus trabajos. Si tenían un negocio, nadie los apoyaba. ¿Por qué? Porque no le estaban haciendo lado al emperador romano. Entonces la iglesia tuvo que sufrir las consecuencias de no postrarse ante aquel emperador, porque dice que al emperador en aquellas épocas le decían Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa era la forma de expresarse y de decirle, de adorar a ese emperador. Pero la iglesia de Cristo había entendido, la iglesia de Esmirna, que había entendido que solo había uno que era Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es Jesús, el primero y el último. Ellos dijeron, no importa si nos marginan, no importa si nos echan a un lado. Pero el Señor les dice algo precioso. Le dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Es decir, que la riqueza de Esmirna no consistía en bienes materiales, pero tenían algo mayor en el corazón, y es que le servían al Señor. Eran ricos en eso, amados hermanos. Más adelante vemos a otra iglesia que le dice, tú dices que eres rico y me he enriquecido, pero el Señor le dice, pero tú eres un pobre, un miserable. Pero a esta iglesia que sí era pobre le dice, tú eres rica. Era rica porque a pesar de negar y estar marginados, quizás económicamente en pobreza, estaban ricos, hermanos, porque había algo mayor que les esperaba. Esto es terrenal y esto es temporal, pero había una patria celestial por la que estos hombres y estas mujeres no se arrodillaron ante los emperadores romanos. Bendito Dios. Esa es nuestra riqueza mayor, hermanos. Por eso a veces el evangelio no cabe en las personas con mucho dinero, con muchos bienes, porque creen que no necesitan a Dios. Y por eso Jesús decía, es difícil, ¿verdad? Es más fácil que entre, ¿verdad? Cuando hacía lo del camello, ¿verdad? Por el ojo de la aguja, es más fácil a que un rico entre en el reino de los cielos, porque a veces tendemos a amar más a las riquezas que a nuestro Dios. Pero nosotros los cristianos, hermanos, no es cierto que a veces estamos enfermos y en medio de la enfermedad tenemos una sonrisa. A veces quizás no hay pan en la mesa, pero en medio de eso usted tiene tal vez eso de adorar y de alabar al Señor. Porque nuestra riqueza no consiste en los bienes materiales que tenemos aquí. Hay un bien precioso en los cielos que nos está reservado a nosotros, a usted y a mí, a todos aquellos que lleguemos hasta el final. Bendito Cristo. El Señor cuando dice, yo conozco, Él lo sabe todo, yo conozco tus obras. Eso significa que Él me conoce a mí y lo conoce a usted. Él conoce cuando usted está en medio de la pobreza, de la situación difícil. Él conoce lo que usted está pasando. Cuando usted está en medio de la enfermedad, Dios sabe y conoce lo que usted tiene. Él lo conoce todo. Él conoce sus situaciones. Lo que tal vez su esposo o su esposa no lo saben, Él lo conoce. Él conoce lo bueno, pero también conoce lo malo. Conoce nuestro comportamiento delante de los demás, de los cristianos, y conoce nuestro comportamiento delante de otros afuera. Él conoce cómo es mi comportamiento y Él lo sabe todo. Amén, hermanos. Y el Señor le dice a esta iglesia, no temas, no temas, después van a venir muchas cosas. Porque estaban pasando situaciones difíciles, estaban pasando lo que estaban pasando, esa escasez, esas situaciones, y el Señor le dice, no temas, viene algo más difícil. Viene algo peor que lo que están pasando, en otras palabras. A veces, amados hermanos, nosotros queremos como adornar el evangelio, muchas veces decirle al pecador, mira, si viene a los pies de Cristo, todo va a estar bien. Pero no es así. Muchas veces al venir a los pies de Cristo, los problemas comienzan a incrementarse. Y el problema que usted decía, ¿por qué entonces ahora viene otro peor? ¿Por qué no estoy mejor?
Así es, el Señor lo dijo. Y eso es lo que le dice a la iglesia. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y le dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Venía eso para ellos porque ellos no estaban dispuestos a adorar y a postrarse ante aquel emperador de aquella época. Pero no teman porque en medio de esa circunstancia ahí yo voy a estar con ustedes. Y le dice por 10 días. Por 10 días. Esto quiere decir que la tribulación o la circunstancia, la situación no iba a ser para siempre. Todo tiene un límite de tiempo. El problema que usted tiene un momento que va a acabar ese problema. No dura para siempre, amado hermano. Eso tiene un momento en que se va a acabar, amén. Pero el Señor les dice una palabra tan maravillosa que es: sé fiel hasta la muerte. Y al ser fiel hasta la muerte, les daré la corona de la vida. El Señor tiene recompensa para aquel que sea fiel hasta la muerte. Él es galardonador de los que le buscan. El trabajo en la obra del Señor no es en vano. Manténgase firme, como dice su palabra en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, creciendo en la obra del Señor y sabiendo que vuestro trabajo en Él, en su obra, no es en vano. Lo que usted y yo hacemos para Él no es en vano. Él conoce sus obras, Él conoce su esfuerzo, Él conoce todo el sacrificio que usted está haciendo, amado hermano. Él lo conoce. Y lo que usted hace no es en vano. Él tiene una recompensa, la corona de la vida. La corona de la vida, la corona de la vida. Aquí vamos a morir, pero hay una vida eterna. Eso es la corona de la vida, es símbolo de eternidad. Porque aquí podemos buscar, ¿verdad?, la cura para la eterna juventud y queremos estar jovencitos, pero no, el tiempo no lo podemos detener. Lamentablemente aquí no podemos. Van a venir, como he dicho otras veces, las arrugas. Ya las canas nos vinieron. Ya viene todo lo demás, los dolores, el dolor en la espalda, el dolor en los huesos, eso. Pero hay una corona de vida, la vida eterna, y eso nos espera a aquellos que seamos fieles hasta la muerte. Porque aquí el Señor no dice los que me sean fieles ahorita, por unos meses, por unos años, no, es hasta la muerte. Aquí a la iglesia se lo está diciendo porque ellos iban a pasar muchas situaciones. Muchos iban a ser mártires, iban a morir en manos de aquellos emperadores, de los romanos. Habían judíos que los acusaban, por eso el Señor dice, hay unos que se dicen ser judíos y no lo son. Y acusaban y por eso estaban matando a los cristianos. Pero si son fieles, aunque los maten, yo les voy a dar la corona de la vida. Esa es la recompensa para el que sea fiel. Usted ha oído la historia de Policarpo. A él se le conoce como Policarpo de Esmirna. Él fue un discípulo de Juan y estuvo en el ministerio en Esmirna. Y fue sacrificado, fue un mártir para Dios. Estuvo huyendo por algunos tiempos, pero llegó un momento que se cansó, era un anciano. Y cuando llegaron los soldados a buscarlos, él mismo les abrió la puerta. Y le decían, si tú niegas a ese Jesús, te vamos a perdonar la vida. Y él dijo, por tantos años le he servido al Señor y ningún mal me ha hecho, ¿cómo yo lo voy a negar? Y él murió quemado en la hoguera, pero no negó a Jesús. Por eso el Señor les decía, si son fieles hasta la muerte, porque eso era lo que les venía a estos hombres y mujeres de Esmirna. Pero ahora esta palabra nos está hablando a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros, iglesia? A nosotros no nos están persiguiendo como los perseguían a ellos. Nosotros tenemos la libertad todos los días, si es necesario, de venir a esta iglesia a adorar a Dios. Tenemos culto el fin de semana, sábado, domingo, lunes, miércoles,
viernes y sábado y domingo y seguimos adorando a Dios. Usted puede estar aquí adorando a Dios y nadie se lo va a impedir. Esta iglesia tenía mucha opresión y aún así se mantenían fieles a Dios. No importaba que estaban con hambre, con sed aquí en esta tierra, ellos sabían que eso era temporal porque la vida eterna estaba ya con Cristo. Aleluya. ¿Y qué significa ser fiel hasta la muerte? El número 1 es ser fiel hasta la muerte, demanda dejar todo por Dios. Cuando el Señor habla acerca de lo duro que es seguir a Cristo, el Señor les habla en Lucas capítulo 14, 25 al 35. Y le dice, todo aquel que no aborrece a padre, a madre, a hijos, a mujer, a hermanos, a hermanas, no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El Señor habló de lo difícil, de la dificultad de seguir a Cristo. Porque no es que usted va a odiar a su familia, claro que no. Pero muchas veces la familia, los cercanos son los que le impiden a usted venir a los pies de Cristo y seguir a Cristo. Usted tiene que primero decidir por Cristo. Si mi esposo no quiere, pues yo voy a Cristo. Si mi esposa no quiere, yo me levanto porque la salvación es individual. A mis hijos yo le voy a hablar que hay una alma que salvar. Y eso es lo que cada padre debe esperar, que sus hijos sigan adelante. Pero usted tiene que amar más a Cristo que a su propia familia. Más a Dios que a su propia vida. Amados hermanos, yo a veces cuando nos hemos sentado con los jóvenes que están con posibilidades de un noviazgo, de un matrimonio, yo le digo, usted tiene que buscar a la persona ideal, es aquella que ame más a Dios que a usted mismo. Porque si esa persona ama a Dios, obviamente le va a amar a usted incondicionalmente. Le va a ser fiel a usted también. Va a ser usted prioridad en su vida también si tiene a Dios en primer lugar. Entonces el Señor habló de esto, que aquel que no aborrecía a estos no era digno de Él. Porque sabe, Él decía, si alguien se pone a construir una torre, se sienta primero a ver si tiene todo lo que necesita para construirla. No vaya a ser que se ponga a construirla y luego no le alcanza y lo deja a medias y entonces los demás se van a reír de él. A veces hay quienes que se han quedado a mitad del camino. Comenzaron bien, pero terminaron mal. He estado yo por ahí queriendo un tema, pero no lo he podido todavía. No es como comienzas, sino como terminas. Porque muchos comenzaron bien, pero como decía el apóstol, terminaron en la carne. Hermanos, eso es, amados hermanos. Entonces, ser fiel a Cristo demanda, hermanos, que estemos dispuestos a dejar todo por Él. Eliseo, cuando el profeta Elías pasa y le pone aquel manto, Eliseo inmediatamente mató a los animales con los que estaba trabajando, lo hizo, le dio de comer a su familia y a sus amigos y les dijo, me voy porque tengo un camino que seguir. Eso es lo que Cristo quiere. Que usted no se detenga, que no ponga su mirada atrás, que si una vez puso su mano en el arado, no mire para atrás. Porque adelante está la recompensa, amado hermano. Lo que también significa ser fiel hasta la muerte es que sacrifiquemos nuestro yo. Porque nuestro yo muchas veces nos aparta de la voluntad de Dios. Yo pienso esto, yo quiero esto, nuestra carne quiere lo cómodo, quiere la comodidad, quiere lo mejor. Pero tenemos que sacrificar nuestro yo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía a quién servía, Pablo sabía para quién se desgastaba, amados hermanos. Entonces, dejemos que nuestro yo muera para que Cristo crezca en nuestros corazones. Algunas veces usted pueda decir, tanto culto, pues yo no quiero ir ahora.
Estoy cansado y más que hay vigilia, no, yo tengo sueño, estoy enfermo y voy a dormir. Entonces ahí usted está dándole prioridad a usted, a su yo, a su ego. El apóstol Juan, amados hermanos, o Juan el Bautista, perdón, él dice que en un momento se acercaron sus discípulos y le dijeron: Señor, mira, aquel que tú bautizaste ahí está bautizando a otros y todos los demás le están siguiendo. Juan se estaba quedando solo. Pero Juan dijo: es que de eso se trata. Es que yo no soy Jesús, yo no soy Él. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan puso en primer lugar a Cristo. Él solo era el que le abrió el camino a Jesús. El propósito y el ministerio de Jesús se lo abrió, pero él sabía que el que tenía que seguir creciendo era Cristo. Así debemos ser nosotros, que Cristo crezca en nuestros corazones y que nuestro yo, nuestra carne, nuestro hombre interior, ese hombre que nos quiere hacer volver atrás, ese hombre que nos hace dudar de nuestro Dios, tiene que estar sepultado, amados hermanos. Y número 3, también ser fiel hasta la muerte es estar dispuesto a morir, a dar la vida por Cristo. Y de eso tenemos ejemplos en la Biblia, amados hermanos. Podemos hablarle de David. David era un joven pequeño en estatura. Se fue a enfrentar a un gigante, a Goliat. Usted conoce, todos conocemos la historia. Él pudo haber muerto ahí, pero él dijo: este hombre es un incircunciso, está hablando de mi Dios. No puedo permitir que esté hablando así de mi Dios. Yo lo voy a enfrentar. Y cuando fue ante Goliat se burló de él. Y él decía: o sea, esto es un chiste, ¿por qué me mandan a esto? Lo voy a matar. Y empezaba a decirle: voy a dar tus carnes a las aves de los cielos. Y David dijo: ¿sabes qué? Tú vienes contra mí con espada, con lanza, jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David pudo haber morido, estuvo dispuesto a morir. Estuvo dispuesto a morir por Dios, por su Señor. Estuvo dispuesto a dar su vida por Dios. Pero Dios lo salvó por su fidelidad. Amén. También tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego también, amados hermanos. Esos hombres que también rehusaron, como allá la iglesia de Esmirna, adorar a la estatua de aquel hombre de Nabucodonosor. Ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Pueden echarnos al horno, caliéntenlo las veces que quieran. ¿Y qué dice la palabra? O sea, le dijeron al rey, lo enfrentaron y le dijeron: sí, rey, es cierto, no nos vamos a arrodillar. Cuando suenen todos los instrumentos nos vamos a quedar parados, porque hemos aprendido que solamente nos debemos arrodillar ante Dios. Y ahí está el horno. Sabemos que tenemos a un Dios que nos puede librar de ese horno. Si Él quiere nos libra, y si no quiere también no lo va a hacer. Pero si Él no lo hace, ni aún así no nos arrodillaremos ante la estatua. Y fueron tan fieles, los tiraron al horno. Hermano Nehemías tocaba eso el día miércoles. Los echaron al horno, los que lo echaron se quemaron. Y ellos, hermanos, allá contentos, felices. Y no estaban solos. En medio del horno de fuego estaba el Señor Jesús con ellos. Aquel al que no quisieron negar estaba ahí en medio de la circunstancia difícil. Y cuando lo sacaron de ese fuego, hermanos, ni olían a humo. Eso es los milagros y las maravillas. Es que cuando no negamos a Dios, es que cuando no nos arrodillamos ante el mundo, ante el pecado, el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Bendito Dios. También tenemos la historia de Daniel, siempre en Daniel. Daniel, que le dijeron, aquellos que quisieron encontrarle algo malo a Daniel y lo buscaban por todos lados a ver qué cosa tenía Daniel, y no encontraban nada. Y se inventaron algo porque veían que Daniel oraba 3 veces al día. Se inventaron algo y fueron ante el rey lo selló, y era algo que no podía quitarse. Era su amigo. Daniel era amigo del rey, y cuando vinieron ante el rey a decirle: mira, rey, hay un hombre que está orando a otro Dios que no eres tú. Y habían creado una ley que aquel que adorara a otro Dios que no fuera el rey fuera echado al foso de los leones. Pero dice la Biblia que eran 30 días. En esos 30 días Daniel pudo haber dicho: son solo 30 días.
Señor, en 30 días no voy a orar, o mejor voy a cerrar las ventanas para que nadie me vea. Pero dice la Biblia que Daniel lo hizo como siempre lo solía hacer. Abría su ventana 3 veces al día, se guía orando a Dios. Lo llevaron ante el rey. El rey quiso hacer todo para detener, pero no pudo. Lo echaron al foso de los leones. Y dice que allá en el foso de los leones el Señor tapó la boca de esos leones, amados hermanos. Y no le hicieron daño a Daniel porque no rehusó negar y adorar a Dios. Y luego usted puede seguir leyendo la Biblia cuando aquellos que lo echaron y lo acusaron a él, luego el rey hizo que a ellos lo echaran y a su familia. Y dice que ni aún habían caído abajo al foso cuando ya los leones los devoraron. Ese es el milagro que Jesús hizo. Los leones se convirtieron en gatitos frente a Daniel porque fue obediente a la palabra del Señor. Fue un hombre fiel hasta la muerte. También se cuenta la historia del profeta Zacarías, hermanos. Zacarías también lo mataron por ser fiel a la palabra del Señor. Dice que este hombre venía ante el rey a decirle la verdad de sus pecados y de todas sus situaciones, pero vinieron y aquellos que no les agradaba lo que el rey le decía, lo apedrearon, hermanos, lo apedrearon y murió diciendo la verdad. Eso es lo que sufrían los profetas también, pero no importó para Zacarías, él se mantuvo fiel aún que muriera, hermanos. Juan el Bautista también, hermanos, usted sabe, a él le cortaron la cabeza por decir la verdad, por decir y confrontar a aquellos hombres que estaban haciendo el pecado en la época. También murió y fue fiel hasta la muerte. ¿Y qué diremos de Esteban? Ese hombre fiel que se mantuvo fiel, que no negó a Cristo, que le inventaron una calumnia, que lo llevaron y lo apedrearon, hermanos, pero nunca negó a Dios. Él se mantuvo con su mirada y cuando lo estaban apedreando, dice la Biblia que levantó sus ojos al cielo y él decía: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y todavía él decía: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Él se mantuvo fiel hasta la muerte y cuando estaba muriendo vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios que lo estaba esperando para darle su recompensa, la corona de la vida. Aleluya. El apóstol Jacobo también fue muerto. En Hechos usted lo puede encontrar. Le cortaron la cabeza, amados hermanos, y murió siendo fiel hasta la muerte. Y también tenemos a Antipas, también fue otro que murió. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y en el versículo 13 cuando el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo. Ahí les está hablando acerca de que ellos, hermanos, habían retenido el nombre de Dios y no lo habían negado, a pesar de que a Antipas, esta persona, lo mataron. Lo habían matado por no negar a Jesús, por no negar a Cristo. ¿Y cuántos más habrán, hermanos, los mártires de la fe? Todos los apóstoles que conocemos, el apóstol Pedro y todos los que murieron en la antigüedad, que se mantuvieron fiel hasta la muerte. No hubo nadie que los hiciera desistir, amados hermanos. Eso es maravilloso. Entonces también ser fiel hasta la muerte es no dejarse moldear por el mundo. Eso es, hermanos, es decir que para ser fiel hasta la muerte tenemos que cumplir estos requisitos, hermanos, para mantenernos firmes. El apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 dice que presentemos nuestro cuerpo como culto vivo, agradable, como ofrenda viva, agradable a Dios. Que no nos dejemos formar por este mundo, hermanos, que nos renovemos nuestra mente y nuestro entendimiento. No tenemos, hermanos, que dejarnos moldear por lo que está pasando en esta época, amados hermanos. Usted ha sido llamado para ser diferente. Usted ha sido llamado para ser un hijo de Dios que se distinga en medio de la sociedad que está viviendo. Y el apóstol Pedro, hermano, nos habla acerca de Lot. Lot, usted sabe que vivió en medio de la generación de Sodoma y Gomorra, unas ciudades llenas de maldad, perdidas. Pero dice que este justo Lot, decía el apóstol Pedro,
cada día como que rendía su alma ante Dios y no se dejaba moldear por lo que estaba pasando. Él seguía teniendo el temor de Dios, no dejó que su vida se dañara o transformarse como los demás de esa generación o de esa sociedad en la que él estaba viviendo. Y por eso, al recibir estas ciudades el castigo, hermanos, Lot pudo ser salvado, amén, porque se mantuvo fiel, amados hermanos, porque no se dejó moldear por este mundo. También ser fiel hasta la muerte, hermanos, es pelear la buena batalla, es acabar la carrera y es guardar la fe. Y eso lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es ejemplo de todo esto. El apóstol Pablo, él decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces, por lo demás me queda la corona, ¿verdad? El premio. Y no va a ser solo para mí, decía el apóstol Pablo, va a ser para todos aquellos que aman su venida. Bendito Dios, hermanos. El apóstol Pablo le estaba aconsejando a Timoteo y le decía: mira, no dejes de predicar la palabra, predica la palabra fuera de tiempo. Instruye y le decía: mira, porque en estos tiempos se van a levantar maestros, ¿verdad?, conforme a sus concupiscencias, y muchos apartarán su oído de la verdad, y entonces van a venir y se van a amontonar maestros y les van a hablar fábulas, y ellos van a apartar el oído de la verdad y se van a ir hacia las fábulas. Hombres engañadores, amadores de sí mismos. Este es el tiempo que podemos estar viviendo en estas épocas, iglesia. Había los hombres de Dios que los mataron por decir la verdad, como el profeta Zacarías. Hay muchos hombres, muchas iglesias que tal vez la palabra se siente que es fuerte, se siente que no es para mí, que eso es demasiado, no hay ética. Y entonces muchas personas se van buscando una palabra suave, una palabra que se acomode a mi vida. Voy buscando una palabra que no me dañe, porque entonces yo me siento como que yo no estoy pecando. Eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Entonces nosotros debemos ser sabios y entendidos a quién estamos oyendo, iglesia. Porque a veces estamos apartando nuestro oído de la verdad y nos podemos ir tras fábulas, aquello que acomode mi alma, aquello que acomode a mi yo, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso. A veces andamos buscando la iglesia perfecta. Como dijo alguien, no existe la iglesia perfecta, y si existe, y si usted se va, allá la va a echar a perder. Pensamos muchas veces que el problema es el pastor, son los líderes de la iglesia, y resulta que el problema lo andamos cargando nosotros. Entonces, iglesia, así dice la Biblia. O sea, Pablo le decía a Timoteo: mantente firme, sigue predicando, no te des por vencido, porque se van a levantar estos contra ti. Yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo tenía una fecha para morir y empieza a aconsejar a Timoteo acerca de todo lo que se iba a levantar. Y es lo mismo que en estos tiempos se pueda estar levantando en la iglesia del Señor, aquí y en todos lados, amados hermanos. Entonces, aquí es acabar la carrera y es guardar la fe hasta el final. Bendito Dios. Ser fiel hasta la muerte también significa ser prudentes. La Biblia nos habla acerca de 10 vírgenes, amados hermanos. De esas 10 vírgenes, que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Todas tenían una lámpara, pero dice que 5 tomaron aceite. Tomaron las vasijas de aceite. Tenían sus lámparas, pero tomaron aceite de reserva. Pero hubieron 5 insensatas que no se percataron. Y cuando llegó el novio y dijeron: aquí viene el novio, hubieron 5 que tenían aceite y sus lámparas estaban encendidas, pero 5 estaban ya sin aceite. Y dice la Biblia que vino el novio, se cerró la puerta y aquellas se quedaron afuera y le tocaban: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él decía: no les conozco. Entonces la Biblia nos manda aquí a ser prudentes como las 5 vírgenes, amados hermanos. Significa, el estar prudente es estar alerta.
Es andar como de día, como dice la palabra. Es saber usar bien el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que estoy viviendo? Hay que saber analizar los tiempos y las épocas que estamos viviendo y aprender a vivir siendo prudentes. Porque hay señales que nos están diciendo que Cristo pronto viene. Y si Cristo no viene en estos tiempos de nosotros, usted y yo sí nos vamos a morir. Y si nos mantenemos fieles hasta la muerte, solamente así vamos a recibir, hermanos, la corona de la vida. Bendito Dios. Ser fiel hasta la muerte también es no ser niño, hermanos. Efesios 4:14, ahí donde habla, ¿verdad?, el apóstol Pablo, y dice que hay que crecer y que no seamos niños, ¿verdad? Como que somos llevados por toda viento de doctrina, hermanos. Necesitamos crecer. Ya la inmadurez espiritual, ya la carnalidad, ya lo del mundo, ya lo que una cosita poquita y nos enojamos y nos vamos de la iglesia. Eso se tiene que ir quitando y debemos empezar a crecer, a dejar de ser niños, hermanos, a que podamos comer ya comida sólida y ya no seamos, ¿verdad?, que tengamos que beber esa leche, hermanos, como niñitos. Si somos niños inmaduros, no vamos a lograr llegar hasta el final. Pero si crecemos, vamos a aprender a tener firmeza espiritual. Y puede venir el mundo con sus acechanzas, puede venir el diablo con sus cosas queriéndole hacer caer. Usted no va a caer porque está firme. Ya usted nada lo hace mover, porque usted está cimentado en la roca que es Cristo, en esa roca que no se mueve, en esa roca inconmovible de los siglos. Hermanos, ¿y qué recompensa vamos a obtener al ser fiel hasta la muerte? Ya lo leímos. Es la corona de la vida, dijimos. Y la corona de la vida es el símbolo de la vida eterna. Es decir, que aquí vamos a morir. Quizás nuestra carne, esto que nosotros tenemos, nuestro cuerpo físico, vaya a la tumba. Y allá pasando unos años se va a descomponer. Y luego se va a hacer polvo. Pero un día, hermanos, ¿verdad?, cuando Cristo venga, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted y yo ya habremos muerto, hermanos, nos vamos a levantar cuando Cristo venga. Cuando la trompeta suene, nos levantaremos. Iremos a una eternidad, allá donde ya no habrá más llanto ni dolor. Allá, hermanos, se va a acabar todo problema, todo dolor, todo lo que ahorita quizás estemos pasando, las circunstancias, lo que nos abate, las situaciones de la vida, las deudas, la falta de trabajo, los problemas en este país de migración, los problemas del trabajo, los problemas con los hijos, los problemas en el matrimonio. Todo esto se acabará y vendrá una vida mejor, una vida mayor para aquel que se mantenga fiel hasta la muerte, para aquel que logre llegar hasta el final, para aquel que se mantenga firme creyendo en el Señor. Y eso es lo que yo anhelo, eso es lo que mi alma busca, mi vida busca, amados hermanos. Así es que mantengámonos firmes creyéndolo, porque el que lo dijo, Él es fiel y Él lo va a cumplir. Bendito Dios. Que no nos separe nada del amor del Señor. Que no nos separen las situaciones de la vida. Yo no sé si en algún momento pueda venir persecución a la iglesia y nos digan que neguemos a Cristo, hermanos. Pero a veces, lamentablemente, por cosas pequeñitas negamos al Señor. Por cosas pequeñas nos alejamos y nos apartamos de Cristo. Pero aquí la Biblia nos está mandando, y le mandaba el Señor a la iglesia de Esmirna, que fuera fiel hasta la muerte. Y Él le dice al final: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Usted sabe lo que es la segunda muerte. La segunda muerte, hermanos, es después, cuando venga el juicio. Y cuando se presente el Señor ya no como Salvador, va a ser como juez.
y se van a presentar delante de Él. Dice, los pequeños y los grandes y todos aquellos estarán delante del juez. Y se le va a leer ahí por qué usted está siendo condenado. Y viene la segunda muerte cuando se ha echado al lago de fuego. Y de allí ya no hay escapatoria. Esa es la segunda muerte. Aquellos que murieron sin Cristo son condenados y están en el infierno, pero un día tendrán que presentarse delante del juez justo, hermanos, y van a estar ahí en pie solamente para que se les lea por qué causa están siendo condenados. Y entonces eso es la segunda muerte, cuando sean lanzados al lago de fuego. Yo no quiero eso para mi vida, hermanos y hermanas. Yo no sé si usted quiera eso para su vida, pero a veces estamos viviendo una vida muy cómoda acá, hermanos y hermanas. Pensamos que somos eternos y nos olvidamos que nuestra vida aquí es temporal, que hay una patria celestial por la que estamos peleando y por la que estamos luchando. Estamos deteniéndonos en este mundo y en esta vida, peleando con todas las circunstancias de la vida, pero Cristo un día nos va a dar recompensa si nos mantenemos fieles. Así es que adelante, iglesia, adelante, iglesia. Yo a veces veo a muchos desanimados, pero el Señor en esta noche le manda que levante ánimo, que levante sus manos al cielo, que levante fuerza, que Él está con usted, que Él conoce sus tribulaciones, que Él conoce sus angustias, que Él está con usted en medio de las circunstancias, pero tiene que ser fiel hasta el Señor, hasta la muerte. Esa es la recompensa, fiel hasta la muerte, y entonces el Señor nos dará la corona de la vida. Bendito Dios, póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre, te adoramos porque tú eres bueno, Señor. Te adoramos porque tú eres grande, Señor, grande y poderoso. Tú eres un Dios fuerte. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias te damos esta noche. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque así como le hablaba, Señor, a la iglesia, Señor, de Esmirna, esta noche le estás hablando a la iglesia Cristo te llama en esta ciudad. Oh Señor, mandándole a decir que sea fiel hasta la muerte, porque si somos fieles hasta el final, Señor, tú nos vas a dar la corona de la vida, Señor. Oh Dios mío, allí se terminará la muerte, allá no habrá más muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá más llanto, Señor, porque tú enjugarás todas las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá más dolor.